El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a un pueblo llamado Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca del pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, porque ya atardece y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta octava de Pascua estamos escuchando las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos, tanto varones como mujeres. Y esas apariciones de Jesús resucitado tenemos que actualizarlas, porque Jesús está vivo. Y el Evangelio de hoy nos presenta la experiencia de los 2 discípulos de Emaús. Y esa experiencia se actualiza en cada Santa Misa. Nosotros podemos aplicar el Evangelio de hoy a lo que ocurre en la Santa Misa. Y esto
nos puede ayudar a todos nosotros a hacer examen de conciencia sobre la forma como estamos viviendo la Santa Misa. El Evangelio nos presenta a dos discípulos de Jesús que andan desanimados porque piensan que todo acabó con la muerte del Señor. Y Jesús resucitado se les aparece, ellos no lo reconocen, y Jesús comienza a caminar con ellos. Hermanos, Jesús resucitado camina con nosotros. Y la mayor presencia de Cristo resucitado es la presencia eucarística. Sabemos que en la Santa Misa hay dos partes que son fundamentales: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Jesús resucitado comienza a explicarles a los dos discípulos de Emaús las Escrituras. Y Jesús les explica todo lo que significa que en el Mesías, en Él, se cumplen las Escrituras. La primera parte de la misa, la liturgia de la palabra, es muy importante. ¿Y cuántas veces la despreciamos o estamos distraídos cuando se proclama la palabra de Dios? Es imposible tener un encuentro con Cristo resucitado si no acogemos su palabra. Por eso, queridos hermanos, primer propósito: vivir bien la liturgia de la palabra. Jesús hoy nos habla a través de su palabra. Tenemos que valorar la palabra de Dios. Y también ahí hay una exigencia para el sacerdote. Jesús va explicándole las Escrituras a estos dos discípulos. Les va haciendo entender cómo la Escritura se cumple en Él. El sacerdote tiene la obligación de preparar la homilía. El Papa Francisco dice que un sacerdote que no prepara la homilía es un estafador. El sacerdote tiene la obligación de preparar la homilía para explicar a los fieles de la mejor forma, de la forma más sencilla, el mensaje que trae la palabra de Dios. Valoremos la palabra de Dios. Y tenemos la segunda parte de la misa. ¿Cuál es? La liturgia de la Eucaristía. Ciertamente es el punto culmen. Los discípulos de Emaús, ¿cuándo reconocen a Jesús resucitado? Cuando Él parte el pan. Por eso uno de los nombres que tiene la misa es la fracción del pan. Jesús, dice el Evangelio, tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Todo ello ocurre en la Santa Misa. El momento culmen de la misa es el momento de la consagración. Desde ese momento ya no hay ni pan ni vino sobre el altar. Ahí está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está Cristo resucitado. Por eso nos ponemos de rodillas. Y el que no puede ponerse de rodillas se pone de pie, por respeto a la Eucaristía. Queridos hermanos, valoremos lo que significa la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Cuánto tenemos que aprender de los santos? Los santos nos enseñan lo que significa el amor a Jesús en Eucaristía. Santa Faustina Kowalska, en el número 223 del diario, refiriéndose a Jesús Eucaristía, dice: oh hostia viva, mi única fortaleza, bendito el momento en que Jesús misericordiosísimo se quedó con nosotros. Fíjense cómo los santos valoraban la Eucaristía. Valoremos la Eucaristía recibiendo correctamente la Sagrada Comunión. Sabemos que para comulgar hay que estar en gracia de Dios, no en pecado mortal.
Ahora que desgraciadamente dentro de la iglesia también se ha metido la confusión moral, conviene recordar esto. Nadie puede cambiar lo que viene de Jesús. La palabra de Dios no cambia. Y San Pablo ha dicho que si una persona recibe el cuerpo y la sangre de Cristo en pecado, está comiendo su propia condenación. Y la palabra de Dios no miente. Valoremos todo lo que significa la Eucaristía. Vivamos bien la misa. Tengamos presente todos los detalles que tienen que ver con la Santa Misa. La liturgia, la palabra y la liturgia, la Eucaristía. Y por supuesto, todo lo que rodea la celebración. Por ejemplo, hay que venir antes de que empiece la misa, hay que prepararnos en oración y recibir en oración al celebrante. Y un último detalle ya para concluir. Cuando la misa se celebraba en latín, lo último que decía el sacerdote era ite missa est. Repito, ite missa est. ¿Qué significa eso? Están enviados. De ahí viene la palabra misa. ¿Qué es lo último que decía el sacerdote cuando se celebraba en latín? Ite missa est. ¿Qué significa? Están enviados. Cuando termina la Santa Misa, tú estás enviado por Cristo, de tal manera que tienes una exigencia, ser Cristo para los demás. Y eso me conecta con la primera lectura de hoy. Nos encontramos con Pedro y Juan. Y un mendigo les pide una limosna, un mendigo paralítico. ¿Y qué es lo que Pedro le dice a este mendigo paralítico? Yo no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy, en nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y se dio el milagro. Queridos hermanos, cuando acaba la misa, tienes que hacer que las personas que se encuentren contigo tengan un encuentro con Cristo. Jesús es tu tesoro, no es ni el oro ni la plata. Jesús es tu tesoro. Y ese tesoro, comunícalo a los demás. Esa es la tarea de lo que significa vivir bien la misa. Has vivido bien la misa, sales de la misa para ser Cristo para los demás. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a vivir bien la Santa Misa desde el comienzo hasta el final. A escuchar con atención la palabra de Dios, a dejarnos sacudir por la palabra de Dios, a adorar a Jesús Eucaristía y a recibirlo siempre correctamente, es decir, en gracia de Dios. Que así sea. La misa tiene dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, y las dos partes son importantes. Y esas dos partes las encontramos de alguna manera en el Evangelio de hoy. Jesús resucitado explica las Escrituras a los discípulos que iban a Emaús. En la primera parte de la misa, Jesús nos habla, de verdad nos habla. La palabra de Dios es importante. La palabra de Dios no puede entrar por un oído y salir por el otro oído, tiene que llegar a nuestro corazón y transformarnos. Por eso, cuando acaba la misa, tienes que pensar, ¿qué me ha dicho hoy Dios a través de su palabra? Valoremos la palabra de Dios. Y el sacerdote tiene que esforzarse por explicar las Escrituras para que los fieles se alimenten de la palabra de Dios. Y la segunda parte de la misa, la fracción del pan, la liturgia de la Eucaristía. El momento culmen es la consagración. Valoremos la Eucaristía como lo han hecho los santos. Oh hostia viva, en ti está toda mi fortaleza, decía Santa Faustina Kowalska, diario número 223. La Eucaristía es nuestra fortaleza, es nuestro alimento con mayúsculas. Y cuando termina la misa hay que ser como Pedro con el mendigo paralítico. El mendigo paralítico le pide dinero, necesita dinero. ¿Y Pedro qué le dice? No tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el paralítico dejó de ser paralítico. ¿Cuánta gente paralítica hay afuera que necesita que le hablen de Jesús? Si tú vienes a misa, te llenas de Cristo y luego eres Cristo para los demás.
Vamos a pedirle a la Virgen nuestra Madre que nos ayude a todos nosotros a vivir bien la Santa Misa y que se note luego de la misa que hemos estado en la misa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, En ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. dulce corazón de María, Ser la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros, Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.